Bienvenidos una vez más a esta serie de programas que realizamos con el único fin de llevarles a ustedes las candidaturas que concurren a esas elecciones anticipadas del próximo 25 de marzo. En la circunscripción central asturiana hay 18 candidaturas, estamos conociéndolas una a una, conociendo sus propuestas, lo que ofrecen a los ciudadanos y por qué se presentan a estas elecciones y por qué piden el voto de los asturianos. Vamos a conocer hoy una nueva candidatura, pero antes, si les parece, conocemos un poco más a quien conforma esa lista, sobre todo al candidato, al número 1 en esa lista. Bueno, pues ya lo han visto, es Raúl Martínez, es abogado, es el candidato además del Partido Comunista de los Pueblos de España. Con él vamos a charlar inmediatamente, es el candidato que representará este partido y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Raúl? Muy bien, muchas gracias por la invitación, lo primero de todo. Muy agradecido además de que estés aquí y supongo que ya todo preparado en este maratón, porque en apenas unos meses hemos tenido 3 elecciones generales y 2 autonómicas y una de ellas también municipales. Además, una auténtica locura, sobre todo para los partidos pequeños que tenéis que preparar candidaturas, me imagino, ¿no? Efectivamente, y en este caso un partido como el nuestro, un partido de los trabajadores y las trabajadoras, que acto seguido avanzaremos hacia la huelga general, con lo cual ahí tenemos una nueva campaña y un nuevo reto que asumir. Estamos inmersos, además, efectivamente, aparte de la campaña, en, sobre todo partidos de izquierdas, en esas movilizaciones que se están llevando a cabo, ¿no? Y también participáis en ellas, claro. Efectivamente, mismamente ayer tuvimos una concentración muy numerosa en Oviedo contra la reforma laboral, las movilizaciones del pasado domingo, las movilizaciones del próximo día 11 y todas las que están por venir, sector a sector, conflicto a conflicto, empresa a empresa. Hoy mismo se anuncia una crisis de envergadura en Arcelor, en la minería se anuncia el cierre del Pozo Candín y la situación es muy grave y muy preocupante para los trabajadores y trabajadoras. Probablemente no se ha vivido en mucho tiempo una situación similar en Asturias, en ese terreno económico y en el terreno laboral, ¿no? Efectivamente, la última gran crisis del capitalismo de los años 70 condujo en Asturias a lo largo de los 80 una crisis de todo el sector industrial, de todo el sector productivo, aquello que llamaban la reconversión, pero las dimensiones de la crisis actual seguramente tengan unas dimensiones históricas y digamos fenómenos no conocidos por las generaciones que hoy trabajan, estudian y nos toca vivir esta realidad. Generaciones que no tienen muy claro, sobre todo los más jóvenes, si van a conseguir trabajo, ¿no? Se habla ya de generación perdida, ¿no? Efectivamente, se habla de la generación sin futuro, la generación perdida. Obviamente eso dependerá del papel de todas estas luchas, de la implicación que la gente tenga en defender al fin y al cabo su presente y su futuro. Si esa lucha se desarrolla con un objetivo claro, con dirección política, esa juventud, esos trabajadores y trabajadoras conquistarán su futuro. Si vamos por el camino actual, lo cierto es que es insoportable un 50% de desempleo juvenil y la situación que estamos viendo en la enseñanza, con la represión policial y toda la problemática que estamos viendo estos días en los medios de comunicación. Hablamos, si te parece, de algunas de las propuestas que el Partido Comunista de los Pueblos de España presenta, ya que hemos empezado precisamente, probablemente por el tema más importante, el de la economía y el empleo. ¿Qué propuestas presentáis? ¿Hay otras formas de hacer las cosas que no sea lo que se está haciendo ahora mismo para salir de la crisis y crear empleo? Nosotros planteamos en estas elecciones una consigna clara a los trabajadores y trabajadoras, a los estudiantes, a los sectores populares en general, y es que en el capitalismo no hay salida. La crisis estructural que vive en este momento el mundo capitalista nos hace poner un símil. El capitalismo es un gran edificio que se está derrumbando y de nada sirve apuntalar un edificio que condena a la juventud, que condena a la mayoría trabajadora a vivir entre cascotes, a vivir entre ruinas durante décadas. Eso no impide el plantear ciertas medidas para responder a los intereses inmediatos de esa mayoría social, de esa mayoría trabajadora a la que nosotros concretamente nos dirigimos. Medidas como frenar en seco la actual reforma laboral que conduce a la esclavitud de los trabajadores y trabajadoras. Medidas como eliminar las empresas de trabajo temporal, como el seguro de desempleo indefinido, como recuperar la causalidad en la contratación, como defender esa vieja conquista del movimiento obrero de principios del siglo XX, de igual trabajo, igual salario,
que haga que las trabajadoras, por ejemplo, no tengan que trabajar un mes y medio más al año para cobrar lo mismo que un compañero de trabajo por el único hecho de ser mujer. Medidas, al fin y al cabo, que permiten responder a las necesidades inmediatas de la población, pero que deben de orientarse en un futuro de transformación de la sociedad en una perspectiva que para nosotros como Partido Comunista es el socialismo y el comunismo. Hablas de algunos asuntos como el subsidio de desempleo indefinido, pero ¿todo eso puede soportarlo un Estado? ¿Hay dinero para sufragar todo eso? Por supuesto que hay dinero. El problema es la propia naturaleza y el propio funcionamiento del sistema. Hoy en día el 70%, el 80% de la carga impositiva la están soportando las nóminas de los trabajadores y trabajadoras, mientras que la gran oligarquía, la gran burguesía, los grandes empresarios están tributando un vergonzoso 1% a través de la SICAP y otros mecanismos del capitalismo financiero para evadir impuestos, al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente, hoy se produce más y tenemos más capacidad de producir lo que necesita la sociedad. El problema no está en la capacidad de producir, está en la forma en que una muy reducida minoría de la población se apropia del trabajo de inmensas masas de trabajadores y trabajadoras. Es sangrante el que a estas alturas ya del siglo XXI un puñado de familias se repartan el trabajo y vivan del sufrimiento de millones y millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Qué opináis, por ejemplo, de medidas como las que se están tomando de las ayudas a los bancos? El Estado tiene un carácter de clase, el Estado no es neutro. Esa es una de las cuestiones que nosotros tratamos de explicar a lo largo de nuestra acción política y que vamos a explicar en esta campaña electoral. Es un Estado organizado para defender un sistema económico determinado, en el que, como decía antes, una minoría se apropia del trabajo a través de la explotación asalariada, del trabajo de la inmensa mayoría de la población. Y ese Estado defiende a la clase social a la que sustenta, en este caso a la oligarquía, al bloque oligárquico de poder. Por tanto, lo que hace el Estado es recaudar y saquear las economías familiares, familiares trabajadoras, aprobar leyes que permiten incrementar la explotación en los centros de trabajo para con la otra mano entregar ese patrimonio a sus verdaderos amos, que en este caso es la oligarquía, y muy en concreto el sector financiero, el sector bancario del país. Eso es lo que está sucediendo, un inmenso expolio a la mayoría para mantener los beneficios de una minoría parasitaria. Y eso es lo que explica las ayudas a la banca en contra de la clase obrera y en contra de la mayoría de la población. ¿Sería necesario una banca pública, quizás? ¿Opináis o no? Sería necesario no una banca pública que al fin y al cabo venga a cubrir las necesidades de la privada, un banco público para el rescate de los bancos privados. Lo que es necesario es la nacionalización de la banca, la nacionalización de la gestión del capital que circula en el país y supeditar eso a los intereses del país y a los intereses del pueblo. Con más de 5 millones de parados, en Asturias casi 100.000, vamos a llegar probablemente en los próximos meses a los 100.000 parados, algo que, como tú decías antes, no se produce desde la reconversión industrial de los años 80. ¿Se puede hacer otra cosa en esa situación que no sea la reforma laboral que se nos plantea? La reforma laboral, en primer lugar, no va a crear empleo. Ese es un gran mito generado a lo largo de todas las últimas reformas laborales desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, pero que en este caso es tan evidente que incluso el propio presidente del Gobierno ha reconocido que la reforma laboral no va a crear empleo. Es más, la reforma laboral está pensada para destruir empleo, para despedir a los padres con contratos indefinidos y a las madres con contratos indefinidos para poder contratar en precario y en régimen de semiesclavitud a los hijos y extender la precariedad. Y por lo tanto para satisfacer las necesidades única y exclusivamente de la patronal. Es una medida desesperada del capitalismo para tratar de perpetuarse. La salida no está ahí. La salida está en la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía y en el control por parte de los trabajadores y trabajadoras de una manera democrática de qué se produce, para quién se produce y cómo se produce. Quien crea la riqueza, quien con su trabajo genera todo lo que necesita el pueblo para poder satisfacer sus necesidades, es quien en el fondo tiene la legitimidad democrática de decidir cómo y de qué manera emplea su trabajo sin capitalistas que se apropien del beneficio producido por ese trabajo y que distribuyen principalmente en satisfacer gastos suntuosos y parasitarios. ¿Cómo se puede crear empleo, que debe ser seguro el eje fundamental de esta campaña electoral, lo más importante desde el punto de vista del Partido Comunista de los Pueblos de España? ¿Cómo se crea empleo? Se crea empleo principalmente interviniendo en la economía. A día de hoy es evidente
que el dejar hacer propio del capitalismo más recalcitrante ha fracasado estrepitosamente y condena a más de 100.000 trabajadores asturianos al desempleo y a la inmensa mayoría de la clase obrera asturiana a vivir la precariedad. Por ejemplo, el 91% de los contratos hechos a la juventud durante el año pasado son contratos precarios, con más de un 50%, repito, de paro juvenil. Hay que intervenir en la economía, y hay que intervenir en la economía de una manera directa con la participación democrática de la población. Hoy hay necesidades que satisfacer, hay capacidades técnicas para satisfacer esas necesidades. Tenemos una clase obrera cualificada, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de los medios de producción, apropiarnos de la técnica y de los instrumentos que permitirían producir para satisfacer las necesidades de la población. Si hoy no se produce, si hoy no se crea empleo, es porque el capitalismo no está hoy, por su propio funcionamiento interno, en condiciones de aportarle a la clase dominante suficientes beneficios. Se destruye empleo porque no hay suficientes beneficios para los ricos, no porque haya necesidades, o no porque los trabajadores y trabajadoras o el desarrollo científico-técnico no lo permita. Por lo tanto, lo que hay que cambiar de raíz la lógica de la producción, que parte de la propiedad privada para transformar esa propiedad privada en propiedad social y no satisfacer el interés privado, sino el interés social. Los problemas de Asturias no difieren demasiado, ¿no?, del resto del país, ¿no? Son exactamente los mismos problemas espoleados por la crisis capitalista. En Asturias, durante la anterior legislatura, tanto PSOE como Izquierda Unida intentaron generar la ficción de que la crisis afectaba menos a Asturias gracias a la acción de su gobierno. Eso a día de hoy podemos ver como es radicalmente falso y se ha tratado más de una campaña demagógica que de una realidad. Se han dedicado a gestionar la crisis con intereses electorales y no a adoptar las medidas que se deberían haber adoptado. Por lo tanto, en los próximos meses vamos a ver cómo en Asturias la recesión se intensifica y cómo los trabajadores y trabajadoras son quienes van a pagar esas consecuencias, salvo que con la movilización consigan frenar este tipo de políticas. ¿Qué le dirías a los que opinan, a los que nos pueden estar viendo ahora y opinan que el modelo comunista ha fracasado en otros países? ¿Por qué aquí iba a funcionar? ¿Qué les podemos decir? Lo primero que les podemos decir es que lo que ha fracasado es el capitalismo. Un sistema internacional basado en la guerra, con ejemplos claros, con la intervención directa de tropas de este país, Libia, Afganistán, Irak, Yugoslavia y Somalia, sin ir más lejos, y nos tememos seriamente que lo próximo sea Siria e Irán. Un sistema donde, como decía Carlos Marx, el capital llega a la bolsa europea chorreando ríos de sangre de los pueblos oprimidos y de los trabajadores y trabajadoras del primer mundo, en la terminología que hoy se utiliza. Efectivamente, el socialismo fue derrotado en una serie de países como la Unión Soviética. Pero en la Unión Soviética fue derrotado el socialismo, no fracasó el socialismo. En la Unión Soviética y en el resto del campo socialista europeo triunfó una contrarrevolución para imponer de nuevo el capitalismo. Los que fueron expropiados, con el apoyo del imperialismo, con el apoyo de los países occidentales, retomaron el poder y derrotaron a las fuerzas de los trabajadores. Sin embargo, queda para la memoria de la clase obrera mundial, aparte de la manipulación histórica que se hace sobre eso, inmensos logros del socialismo como el pleno empleo, jamás alcanzado por el capitalismo, como que en la Unión Soviética el 76% de la población fuese universitario titulada superior, como que la mujer conquistase derechos históricos jamás conquistados en esta sociedad que todavía se fundamenta en esquemas patriarcales, como la inmensa contribución de la Unión Soviética a la derrota del nazifascismo, como el haber preservado la paz mundial durante décadas. Todo eso no se puede manipular. El capitalismo tardó más de 5 siglos en convertirse en sistema hegemónico y no se puede solicitar que el socialismo, que el comunismo consiga en tan solo un siglo de lucha imponerse a escala planetaria. Pero sin duda hoy está claro con esta crisis internacional la consigna de la Tercera Internacional y de Rosa Luxemburgo en torno a que socialismo o barbarie. El capitalismo nos conduce a la barbarie. De todas y todas es la tarea de construir una sociedad alternativa con la participación democrática del pueblo. El caso es que después llegan partidos llamados socialistas, como hemos tenido hasta hace bien poco al Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que no sé si llevan a cabo medidas que se puedan denominar de izquierdas, socialistas o comunistas. Tendríamos que remontarnos a la Primera Guerra Mundial para entender el viraje histórico de la socialdemocracia. La socialdemocracia de hoy, independientemente de que lleven su sigla a la palabra socialista y obrero, es un partido oligárquico, es un partido del poder, es un partido que responde a un sector determinado de la clase dominante y que utiliza la alternancia política con el Partido Popular
para atraer el voto obrero y mantener la fuerza del movimiento obrero dentro de parámetros tolerables por el sistema. Votar hoy al Partido Socialista frente al Partido Popular es enjaular el voto obrero dentro de la propia lógica del sistema. La reforma laboral del PP, recordemos, no deja de ser una continuación de la reforma laboral del PSOE. Y los palos repartidos injustamente por la policía a los estudiantes valencianos son los mismos palos repartidos por la policía del señor Rubalcaba en las movilizaciones obreras en Asturias o en el encarcelamiento de Cándido y Morala hace unos pocos años con un gobierno socialista en esta región. ¿Por qué la izquierda asturiana está tan dividida? La derecha parece que está más unida, salvando ahora la situación, Partido Popular, Partido de Cascos, parece que siempre ha acudido de forma más homogénea como bloque, mientras que la izquierda está mucho más separada, dividida, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por la derrota, entre otras razones, sufrida por el triunfo contrarrevolucionario en la Unión Soviética y la crisis que a partir de ahí se abre en el campo de la izquierda. Un gran sector de la izquierda se mueve a raíz de esa derrota en parámetros sistémicos, en parámetros de intentar plantear una especie de capitalismo de rostro humano que la realidad, el periódico que abres diariamente, se demuestra imposible. Y frente a eso hemos tardado, desde una base marxista y leninista de pensamiento, en reconstruir un movimiento, en conquistar nuevamente espacios de hegemonía para posiciones donde la izquierda se sitúe enfrentada al capitalismo, donde la izquierda plantea una alternativa seria de poder al sistema capitalista y no una izquierda domesticada dentro de los márgenes del capitalismo que con la izquierda pide el voto de la clase obrera para entregárselo con la derecha a la clase dominante y a las estructuras de poder. Hemos tenido un gobierno en Asturias de coalición entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, es decir, ¿podemos decir que hemos tenido un gobierno de izquierdas por la entrada de Izquierda Unida en el gobierno regional o no? Podemos decir que hemos tenido un gobierno de la izquierda domesticada. Decía ahora mismo, de la izquierda que pide al movimiento obrero el voto con la mano izquierda para dárselo con la derecha a las clases dominantes. Eso es lo que nosotros creemos que hemos tenido, con la participación de Izquierda Unida y también del Bloque por Asturias dentro de ese llamado gobierno de la izquierda plural, responsable, entre otras cosas, digo, de haber encarcelado a dos sindicalistas históricos como Cándido y como Morala, de haber comprometido con su voto en el Parlamento asturiano el recorte del salario de los empleados públicos de Asturias y de haber gestionado la política de vivienda de la región con criterios absolutamente capitalistas y absolutamente empresariales. Un gobierno además azotado por la corrupción, y queremos recordar que está instruyéndose en este momento el caso Marea, en el que hay importantes responsabilidades de ese gobierno que tuvimos en Asturias. Como decía antes, el edificio del capitalismo se está derrumbando y quien pretenda vivir en una casa con ciertas condiciones de dignidad, tapando hoy la gotera, mañana arreglando el grifo o escondiendo la porquería debajo de la alfombra, que es lo que trata de hacer ese tipo de izquierda, se está equivocando. Lo que hay que hacer precisamente es demoler ese edificio y sobre ese edificio conquistar y construir un edificio nuevo basado en nuevas bases que se asiente en quien todo lo produce, en quien trabaja y en quien sufre. Hemos hablado de política, pero además también de vuestras propuestas de empleo, de economía. Nos gustaría hablar de sanidad, porque se lleva ahora mismo, según los expertos, los economistas, el 70% del gasto, por ejemplo, en Asturias, va destinado a eso, a educación y sanidad. ¿Qué proponéis en materia de sanidad desde el Partido Comunista de los Pueblos Españoles? En primer lugar, defender la sanidad pública con uñas y dientes. No se puede consentir un retroceso más en el ámbito de la sanidad. El desvío presupuestario y el incremento del déficit que se ha confirmado, no solamente a nivel español, sino también a nivel asturiano, es la justificación que va a encontrar el gobierno del tipo que sea en Asturias para recortar donde pueden recortar, donde la lógica del capitalismo les permite hoy conquistar, que es en sanidad y en educación. Eso va a llevar a que asienten golpes demoledores al sistema de sanidad pública, coincidiendo además con que hay todo un ámbito del capital que pretende hacer negocio de la sanidad. En primer lugar, hay que defender los derechos de los trabajadores de la sanidad y atender a las necesidades que ellos mismos están planteando, para que no siga degradándose el sistema sanitario. La degradación progresiva del sistema sanitario es lo que va a permitir en el día de mañana la privatización y el retroceso de los derechos a una sanidad universal y de calidad que ha conquistado a lo largo de la historia el movimiento obrero y el movimiento popular y ciudadano. Por tanto, defender los derechos de los trabajadores, oponerse a medidas como el copago sanitario, frenar el avance de la sanidad privada
y oponerse con contundencia a todo recorte que afecta a derechos fundamentales de la población, como es el derecho a una sanidad universal. Esas son las tareas que enfrenta hoy la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Parece que vamos a eso, al copago. No pasará demasiado tiempo, me temo, sin que lleguemos a esa situación, ¿no? Efectivamente, el copago que tarde o temprano van a querer llevar a la sanidad, que van a querer llevar a la justicia, convirtiendo la justicia en un elemento de clase. Quien pueda pagar, paga; quien no pueda pagar no tiene acceso a la justicia, y también, y conviene decirlo, a la educación, donde en los 2 últimos años se han perdido 1000 profesores y profesoras en nuestra enseñanza pública, con la consiguiente devaluación de la enseñanza para tratar de generar un modelo clasista que permita una enseñanza de élite a los hijos de la burguesía y desplace de la sanidad pública una enseñanza asistencial a los hijos de los trabajadores y las trabajadoras. El movimiento popular y el movimiento obrero no debe consentir ni un momento más ese retroceso de derechos que ha costado mucho esfuerzo, mucha sangre, mucha cárcel y mucha movilización el conseguir. ¿Qué proponéis en materia de educación, por ejemplo? En materia de educación, exactamente lo mismo que la sanidad. Nosotros llevamos un programa muy claro ahí. La educación debe ser igual para todos y para todas. Por lo tanto, una medida que conviene difundir es inmediatamente la clausura de los centros privados de educación, para evitar que se genere un sistema clasista en la educación. Eso no significa la expulsión de trabajadores, significa la adaptación y la reconversión de esos trabajadores al sector público. Una enseñanza exactamente igual para todos y para todas. Frenar la sangría de empleo público en la educación, dotar de medios a la educación pública, dar voz al movimiento de los estudiantes y de las estudiantes. Frente a este modelo que nosotros defendemos de enseñanza pública está el modelo del resto de partidos de la enseñanza privada, que responden a los estudiantes y a los trabajadores con los antidisturbios, golpeándoles en las calles, por defender la calidad de la educación pública en beneficio, en última instancia, de la educación de élite, de la educación privada, que nosotros de ninguna manera estaríamos dispuestos ni a financiar, ni en una acción de gobierno en el marco de todo país, que sería quien tendría las competencias, a consentir. Parece que ligado a la izquierda está siempre también las costumbres asturianas, la lengua, la necesidad de defender la lengua asturiana. No sé si esto lo veis prioritario desde el Partido Comunista de los Pueblos de España, o según están las cosas hay otros asuntos más importantes y se aparcan. No sé qué habla o qué dice vuestro programa sobre esto. Nosotros defendemos la oficialidad de la lengua y el uso y la promoción de la lengua. Obviamente no es nuestra prioridad. Eso no significa que nosotros dejemos relegado o aparcado esa parte de nuestro programa. Nosotros, al plantear cualquier opción y cualquier prioridad, planteamos un conjunto y una propuesta alternativa integral. Y dentro de esa propuesta está el reconocimiento y la promoción de la cultura asturiana y, por supuesto, la oficialidad de la lengua. Lo cierto es que los partidos pequeños tenéis enormes dificultades para llegar a los ciudadanos, mucho más que los partidos más importantes, ¿no? Hay un bipartidismo, os quejáis reiteradamente de este asunto, ¿no? Efectivamente, esto de democracia tiene el nombre. Realmente se asienta en una dictadura de clase, donde todo lo que beneficia a la clase social que está en el poder es consentido, es admitido y es sostenido con dinero público de todos y todas, y todo lo que se opone a ese sistema de poder es duramente reprimido, ocultado y censurado. El acceso a los medios de comunicación, que al fin y al cabo, con honrosas excepciones, no dejan de ser empresas privadas que tienen sus intereses contrarios a los de los trabajadores y trabajadoras y contrarios a los nuestros, por tanto, no te dejan ni un segundo, ni una fracción de segundo. El sistema electoral también es un sistema electoral organizado en torno al bipartidismo. Nosotros hemos tenido que tumbar varias resoluciones de las juntas electorales para poder concurrir, por ejemplo, en Madrid, ganando un recurso en el Tribunal Constitucional en las pasadas elecciones generales. Y pensamos llevar a los tribunales europeos la anulación de nuestra candidatura en Barcelona. No todos y todas somos iguales, que es el gran mito en torno al que se construye esta falsa democracia, que, como digo, es democracia para los poderosos y represión para las clases trabajadoras y las opciones nacidas de los centros de trabajo, de las oficinas, de los centros de estudio, como es el Partido Comunista. Está claro que se aproxima un periodo de movilizaciones en la calle. Con los recortes van a provocarse esa situación. Eso es lo que vamos a ver. No sé cómo lo veis eso vosotros. La movilización se va a incrementar. Hoy es imprescindible avanzar hacia la convocatoria de una primera huelga general que frene las medidas del gobierno, y el gobierno de la oligarquía va a responder con tremenda dureza a cualquier acción de los trabajadores, de las trabajadoras, del estudiantado y de distintos sectores que se van a ver abocados a luchar.
Lo hemos visto en el caso del ejemplo Luis Vives, lo hemos visto en las movilizaciones de la huelga estudiantil en el día de ayer en Barcelona. La policía apaleando a la juventud, apaleando a los trabajadores, como en la época de los grises, masacrando los derechos ciudadanos y los derechos democráticos de la población. A la huelga general, la patronal y el gobierno que la representa va a responder con la ley de huelga. Y frente a eso, vamos a tener que defender un derecho democrático y fundamental como es el derecho a la huelga e incrementar la escalada de conflicto. El primer paso es derrocar por la vía de la movilización al gobierno del Partido Popular, en la senda de avanzar en una larga y dura lucha para los trabajadores y trabajadoras hacia el derrocamiento, al fin y al cabo, del capitalismo y el dar luz a una nueva sociedad, a una sociedad socialista y comunista que pase con la ruptura con la Unión Europea, con la ruptura con la OTAN y con la ruptura con todos los mecanismos internacionales de opresión contra los pueblos y contra la clase obrera. Pero habláis de derrocar a un partido que ha obtenido que es legítimamente constituido y que ha tenido una mayoría absoluta en las urnas, de derrocarlo en la calle. Efectivamente, hablamos de derrocarlo en la calle. Tenemos claro que la legitimidad democrática parte de quien todo lo produce en esta sociedad, independientemente de que coyunturalmente pueda tener un gobierno mayoría absoluta según sus propias leyes, según las propias leyes del capitalismo hechas a su imagen y semejanza. Si sumamos el conjunto de votos en el Estado español, el Partido Popular no cuenta con la mayoría absoluta del país, cuenta con una mayoría en unas elecciones donde han jugado con toda la ventaja. La clase obrera también es un derecho democrático, el derecho de movilización, el derecho de huelga, el derecho a paralizar el país, porque quien todo lo produce, todo lo puede paralizar. Sin los trabajadores y las trabajadoras no se mueve un engranaje, no funciona el país y se puede obligar a un gobierno a convocar elecciones donde las fuerzas del movimiento obrero y popular partamos de una correlación de fuerzas más favorable para frenar esta escalada de miseria que está sufriendo los trabajadores y las trabajadoras y la inmensa mayoría de la población. ¿Podemos permitirnos una huelga general como esa que se está planteando en una situación como la que vive el país? Más que la posibilidad de permitírnoslo, es una necesidad. Caminamos a más de 6 millones de parados antes del verano. Caminamos a más de 120.000 parados en Asturias antes del verano. Caminamos a nuevas guerras imperialistas de agresión, donde nuestro país se sitúa en el punto de mira por la pertenencia a la OTAN y al escudo antimisiles, donde nos ha colocado, por cierto, el gobierno supuestamente de la izquierda de Zapatero. Esa es la realidad que vive el país. A un trabajador o a una trabajadora que no tiene empleo, al 1,5 millones de familias que en este país no reciben ni un solo ingreso, no les preocupa la huelga general, porque ya lo tienen todo perdido. Y esa es una de las potencialidades del movimiento obrero. Como decía Carlos Marx, quien solo tiene que perder las cadenas, no le preocupa los beneficios del señor Botín, acumulados, por cierto, con el trabajo esclavo de los presos republicanos durante el franquismo. Una última cuestión que siempre planteamos a nuestros invitados es ofrecerles la posibilidad de que expliquen por qué piden el voto para, en este caso, el Partido Comunista de los Pueblos de España. ¿Qué razones les darías a nuestros espectadores para ello? El movimiento obrero, la mayoría del pueblo trabajador, debe extraer consecuencias del último periodo. La crisis ha estallado en agosto del año 2007 en Estados Unidos y se ha trasladado inmediatamente a Europa. Desde entonces, en nuestro país hemos tenido gobiernos del PSOE, gobiernos del PSOE con Izquierda Unida y otras fuerzas como el Bloque por Asturias y gobiernos del Partido Popular. Las políticas han sido las mismas, con distintos grados de intensidad según le ha interesado a la oligarquía de este país. El capitalismo es un tren que marcha sin frenos hacia un precipicio a donde pretenden arrojar a toda la clase trabajadora. Da igual que el conductor de ese tren sea del Partido Popular o del Partido Socialista. La cuestión no está ahí, hay que romper el bipartidismo, hay que romper el frente negro que la clase dominante sitúa con la patronal, con los partidos políticos del sistema en contra de la mayoría social del país y levantar una alternativa. Por eso nosotros vamos a la campaña electoral con 2 consignas principales. No hay salida en el capitalismo y llamar a los trabajadores y trabajadoras a una lucha sostenida de larga duración por el socialismo bajo la consigna de todo para la clase obrera. Quien todo lo produce con su sacrificio tiene derecho a decidirlo todo y a disfrutarlo todo. Y en ese camino el fortalecer con el voto al Partido Comunista es un paso importante para que la patronal sepa que tiene frente a una clase obrera organizada, concienciada y con un programa político alternativo que avanza hacia un modelo de sociedad distinto.
Raúl Martínez, candidato del Partido Comunista de los Pueblos de España. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Como siempre, a ustedes, señoras y señores, recordarles que estamos con ustedes desarrollando esta serie de programas, conociendo las candidaturas que el próximo 25 de marzo se van a presentar, se presentan de hecho a esas elecciones. Gracias una vez más por estar con nosotros, por escucharnos, por la atención prestada y esperamos seguir contando con su confianza. Muchas gracias.